Tenemos en la línea al congresista Carlos Tubino, nuevo vocero de Fuerza Popular. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y muy buenos días a todas las personas que están viendo y escuchando tu programa. ¿Cuál va a ser el tono de su vocería, congresista? ¿En qué van a ser las cosas diferentes en esta convocatoria que ha hecho Keiko Fujimori digamos, al diálogo, a cambiar el espíritu? Sí, mira, es una convocatoria para aperturarnos muchísimo más de lo que hemos estado haciendo, cambiar el tono confrontacional, llegar a consensos. Yo creo que eso es básicamente el tema, o sea, demostrar que nosotros escuchamos la voz de la población. La población hoy nos dice, no solamente a nosotros, a todas las bancadas en el Congreso, no queremos ese tono de confrontación, queremos verlos, llegar a consensos, sacar adelante proyectos que, están ahí pendientes, que son beneficiosos para la población. Yo creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos en esta etapa, ¿no? Ahora, pero digamos, en términos prácticos, ¿qué va a significar esto? ¿Está abierta la posibilidad, por ejemplo, de una reconstitución de la mesa directiva del Congreso o no? ¿Hacer una mesa directiva multipartidaria? ¿Eso es posible o no? Bueno, mira, eso no está dentro de lo que tenemos en mente, porque lo que debemos todos esforzarnos en un país democrático es estabilizar las instituciones, sobre todo en este caso el Congreso de la República, que ha venido de vaivenes en vaivenes. Entonces yo creo que ahora lo que necesitamos es estabilizar esto. El congresista Daniel Salaverry es una persona joven, con proyección, una persona que quiere hacer las cosas bien. Yo no veo por qué tendríamos que cambiar esa mesa directiva. Yo creo que tenemos que seguir adelante y consensuar, como digo, temas importantes, ¿no? Ahora, ¿va a convencer usted o no a sus colegas de que ya de una vez sinceremos las cosas y aceptemos de que los partidos han estado recibiendo financiamiento de las empresas, como me dijo usted el otro día? ¿Ah? Y que empecemos a discutir si eso es legal o no es legal, porque seguimos perdiendo tiempo con que no recibieron dinero, ya no sé hasta cuándo van a llevarnos con ese argumento, que todos saben que no es cierto. Mira, este es un tema son temas de debate. Ahora, lógicamente, mi designación, que no ha sido una designación a dedo, sino ha sido una designación con voto de todos los congresistas de la bancada, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que el debate está abierto, internamente y externamente, pero como te digo, hacerlo con otro tipo de actitud, la actitud confrontacional, ya el pueblo nos ha dicho, basta, no queremos eso, no queremos verlos en ese plan, queremos que las cosas sean diferentes. Y pero ¿eso qué significa? ¿Que el estilo de manejo de las cosas que se expresó en el chat de la botica va a cambiar? Porque ahí no se nota que haya una vida democrática, sino que es Keiko dando instrucciones, más o menos, ¿no? Sobre cómo tienen que votar, hasta si aplauden, no aplauden, y qué gritan. O sea, ha dado una imagen más allá de los adjetivos, ¿no? Con respecto al presidente y otras personas. Sí, yo dejando en claro de que ese es un chat personal, y todos tenemos chats personales con nuestros compañeros de colegio, universidades, amigos, etcétera. Y ahí a veces siempre nos excedemos en las cosas que decimos, pero lo que veo yo en algunos medios de comunicación, o lo han dejado de interpretar de esa manera, de que lo que está escrito ahí es como si un político lo hubiera dicho públicamente, y no ha sido públicamente, es un tema de una red interna, social. Yo no voy a propiciar ese tipo de redes, yo no estoy en esas redes, no soy amigo de eso, yo vengo de una institución como la Marina, donde uno de los temas importantes que manejamos y nos enseñan desde chiquitos es la disciplina en comunicaciones. Entonces, en la comunicación hay que ser muy disciplinado, sobre todo si estamos en un partido político con la responsabilidad que tenemos de fiscalizar y hacer oposición ahora con una forma diferente. Entonces no necesitamos chats, nosotros de ese tipo.
y lógicamente bajar todo ese tono. Y yo asumo la responsabilidad porque tengo un principio en mi vida. La responsabilidad no se busca. Yo no estoy buscando esto, ni tampoco la voy a rehuir, se aceptan. Yo tengo que seguir adelante con esto y con mi término naval, que es un buque que ha recibido un torpedo, un misil, está desestabilizado, hay que estabilizarlo, se necesita liderazgo. Creo haber tenido a lo largo de mi vida liderazgo, conducido gente en diferentes estamentos en la lucha contra el terrorismo, en momentos de más tranquilidad, etcétera. Y entonces yo creo que tengo que sacar todos esos recursos a flote, convencer de llevar otros sentimientos a mis colegas y también hacerlo con las otras bancadas, porque ¿de qué sirve que tú haces tu tono y siga lo demás o algunos con una agresividad que no corresponde? Yo por eso voy a hablar con los voceros de todas las bancadas y contagiarnos de una política de este tipo. Bueno, yo le agradezco mucho al congresista Carlos Tubino, nuevo vocero de Fuerza Popular. Muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Sí, muchas gracias, Nicolás, y bueno, siempre a disposición de tu programa. La verdad que te agradezco porque me das la oportunidad a mí y a todas las corrientes políticas de expresarnos. Y eso es bueno, porque eso hace democracia en el país. Muchas gracias. De eso se trata, aunque a alguna gente no le gusta. Muchas gracias. Es verdad, es cierto. Son las 7:16 de la mañana. Y hablando de tonos, estamos en los estudios de Exitosa con el congresista Jorge Castro, que es en este momento no agrupado, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es su condición. Ayer pasó algo increíble en el Congreso de la República porque un grupo de personas, dentro de las cuales estaba el congresista Jorge Castro, hizo público un manifiesto al pueblo peruano enviado desde la cárcel por Antauro Humala. ¿Por qué, para empezar, por qué Jorge Castro, digamos, fue parte de esto? En primer lugar, porque estamos absolutamente conscientes que el Perú tiene que tener un cambio radical a estas alturas del partido. Ya no podemos nosotros ni bendecir a la corrupción de los 90, ni menos a la corrupción del siglo XXI. Y en este sentido hay que ser muy drástico. Aquí no son grupos, digamos, alguien que robó, que asaltó, que se tomó una cartera en el mercado. No, señores, aquí le han robado al Estado de una manera mayúscula. Y lamentablemente todos conocemos de la década de los 90, ¿no es cierto? Pero se nos quiere vender el boleto de que los últimos 18 años han sido honestos. Toledo, Kuczynski, Ollanta, Humala, ¿cómo se llama ahora? PPK, Alan García. Ese boleto no lo puede creer nadie. Por favor. Y entonces en esta pelea que existe, ¿dónde queda el pueblo peruano? Que tenemos que levantarnos. Eso no significa levantarnos con armas, sino hacer de la política un debate de ideas, de ideas sobre desarrollo nacional. ¿Qué queremos hacer? El problema que ha causado la corrupción en el país. ¿Por qué estamos en un nivel de subdesarrollados cuando nosotros hemos sido el primer país en América Latina? Hace 200 años éramos la primera sociedad de América Latina. Y sin embargo, ¿qué es lo que somos hoy? ¿Qué nos ha llevado esto? La corrupción generalizada durante los últimos 200 años. Pero sin embargo, que se ha agudizado y la que conocemos nosotros son los últimos 28 años. ¿Usted es ahora etnocacerista? ¿Usted es parte ahora del movimiento? ¿Es aliado? ¿Qué relación tiene con Antauro Humala? Perdón. Lo que nosotros tenemos es que estamos en la conformación de un frente patriótico. El Frente Patriótico significa aquellos que primero privilegiamos al país, al pueblo peruano, antes que los intereses personales o de grupos mafiosos. No vamos por ese camino nosotros, al contrario, vamos por el camino del respeto a cada uno de los niveles, y eso es grave. ¿Por qué? Porque estamos viendo el presupuesto de la República. Es un chiste del presupuesto de la República, donde los grandes funcionarios se reservan para sí las grandes asignaciones y si tú supieras, a nosotros nos dicen que ganamos un montón. Pregunta cuántos asesores tiene en cada uno de los ministerios. Se inventan ministerios. Este país no debería tener más de 12 o 13 ministerios. Tiene 19 ministerios. Y en cada uno de estos les conviene. ¿Por qué? Porque se ha armado toda una arquitectura para robarle al Estado de una manera, entre comillas, legalizada. Tienes un consultor, un asesor X, pero ese mismo consultor no solamente es de un ministerio, asesora al ministerio A, B, hasta el ministerio Z, si es posible. Si pudieran tener 40 ministerios, lo hacen porque cada uno le roba de una u otra manera. Pero en la declaración que leyó usted, congresista, el día de ayer, dice, en la parte más relevante,
que lo que proponen es restituir la Constitución del año 79 mientras se convoca una asamblea constituyente, priorizar la producción nacional contra la importación, la aplicación de la pena de muerte en función de la Constitución del 79 a los presidentes y demás presidelincuentes, le dicen, ¿no? Y demás autoridades inmersos en el delito de corrupción, y que si esto implica salirse de la Corte Interamericana habrá que salirse, o sea, proponen prácticamente fusilar a los corruptos. De ahí están planteando la renacionalización de lo extranjerizado, empezando por lo chilenizado, dicen, por las empresas en manos de los chilenos. Plantean la estatización y colectivización de los canales de televisión de señal abierta. O sea, están proponiendo cosas muy radicales, ¿no? ¿Por qué radicales? En primer lugar, vayamos a la situación esto de la pena capital. Nosotros sí estamos conscientes de que nosotros, para eliminar la corrupción, tiene que haber sanciones drásticas. Y si los más altos niveles de gobierno, es decir, los presidentes en general, han cometido tal nivel de latrocinios, ¿cómo podríamos castigarlos? Los bendecimos como hoy, a través de la prensa que se los está bendiciendo. Y lo que es más grave, si tú te das cuenta, aquí se habla de fujimoristas y de antifujimoristas. Uno, los fujimoristas, que son los ladrones, y los otros son los bendecidos, que son los grupos caviares. Y los caviares son los mismos ladrones. Aquí ese es el problema de fondo. Pero vayamos a lo siguiente. El Frente Patriótico, ¿de qué está compuesto? Estaría compuesto, o está en formación por eso, de las diferentes agrupaciones políticas que quieren a este país. Porque el primer requisito es querer al país, querer a la población del Perú. Nosotros no podemos ser extranjerizantes, estamos dando mucho pie a todo lo extranjero cuando nosotros no siquiera nos podemos reconocer como nación. Y eso es lo grave. El principio básico, elemental, es que nosotros tenemos que querernos a sí mismos. Si no nos queremos, ¿dónde está nuestro tema? Pero digamos, pero están proponiendo ya. Estamos o sea, ustedes dicen que a los corruptos hay que fusilarlos. Lo otro, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Cómo va a ser ese proceso? No, por ejemplo, pues, o sea, las empresas de propiedad de los chilenos no podrían tener propiedades en el Perú o manejar empresas. No se trata de no tener empresas, que los chilenos, sino que, miren, nosotros hemos regalado todas nuestras empresas, nuestras grandes empresas, y es más grave todavía porque le hemos dado a precio regalado. ¿Quiénes se han beneficiado? Son los chilenos, y no solamente los chilenos, diferentes grupos extranjeros, ¿no es cierto? Sin embargo, los chilenos, en el peor momento de Chile, con el peor de los presidentes, entre comillas, como dicen, de Pinochet, ¿no es cierto? Él mantuvo la empresa del cobre, Codelco, que ese es, como los chilenos dicen, es el sueldo de Chile. Ellos jamás se les ha ocurrido privatizar, por ejemplo, Codelco. Nosotros, ¿por qué no nos hemos podido reservar? Es cierto, ha habido un mal manejo de las empresas públicas, pero no todas las empresas públicas arrojaban pérdidas. Y por eso es que nosotros necesitamos tener sobre determinados aspectos estratégicos de la nación, conservarlos porque genera muchísimo dinero. El otro problema son las AFPs, por ejemplo, los peajes. Es materialmente imposible esto. Claro, pero para ir por partes. O sea, por ejemplo, en el caso de la minería a la que usted acaba de hacer referencia, congresista Castro, ¿qué plantearían ustedes? O sea, nacionalizar y volver estatales a algunos grandes complejos mineros que Sauder, por ejemplo, sería en algunos casos sí sería. Lo que ha ganado Sauder es increíblemente, nosotros vivimos y ha permitido, y es más, es una empresa corrupta. En ese aspecto financia las campañas políticas de diferentes candidatos, maneja el sur del Perú y es muy probable que también maneje el Perú entero, pone los ministros que quiere. Los impactos ambientales que tiene el país son absolutamente negativos porque tiene una persona que no conoce nada de lo que es minería. No conoce nada. Nosotros no estamos en contra de la explotación de los recursos naturales. Al contrario, sabemos que es una fuente de recursos que bien explotada puede impulsarnos al desarrollo. Pero en las condiciones actuales, donde todos los impactos negativos en el medio ambiente simplemente los comienzan a absorber los más pobres. Pero aquí hay otro detalle, ¿no? La pena capital no se va a aplicar pues a todos, va a ser una cuestión irracional, no. Tiene que ser debidamente fundamentada y contra los de arriba, pues. Nosotros hemos visto cómo ha pasado el dinero, se han hecho multimillonarios y ahí tiene un grupo, pues, y lamentablemente, pues también los medios de comunicación, ¿qué labor cumplen ahora? No son 3 o 4 grandes grupos de poder y que te manejan a diestra y siniestra y le mienten al país. Y le decimos categóricamente, cuando nosotros hemos salido en diferentes medios, le hemos dicho que han tratado con una serie de mentiras frente a esto. No, ya no te quieren entrevistar, no nos preocupa, porque nosotros estamos
con el pueblo en todo caso. Nosotros tenemos que responderle a la población. Los congresistas no somos elegidos por los medios de prensa para defender intereses personales o intereses familiares o de grupo. Estamos por encima de nosotros están los intereses nacionales. Yo soy convencido que este tipo de discusiones hay que tenerlas abiertamente en los medios, porque una tremenda lección es la que ha ocurrido en Brasil. En Brasil ha ganado un candidato de ultraderecha que prácticamente no existía para los medios de comunicación hasta hace unos meses. Lo han hecho, pero y ha ganado las elecciones de una manera abrumadora, haciendo una campaña que ha combinado dos cosas, las redes sociales y el caminar por las calles, que es lo que ha hecho Bolsonaro todos estos meses. Entonces, y mire lo que está pasando, es una postura, en el otro extremo, es la antípoda de lo que ustedes están proponiendo, porque es un candidato de ultraderecha, pero como una reacción a la... Ahora, el problema es por qué. Es decir, ya esa discusión de que la derecha es corrupta y que la izquierda es decente ya se acabó hace rato, ¿no? Eso ya se acabó, ya, eso es mentira. Pero pues. ¿qué garantía puede tener uno de, o sea, por ejemplo, yo estoy viendo que acá se reivindica el modelo boliviano en combinación con el plan Inca Velasquista en el campo de la activación minero-energética. Es decir, a los militares, al final del gobierno de Morales Bermúdez y de Velasco Alvarado, se les perdonó la vida, por así decirlo, ¿no es cierto?, a cambio de que haya democracia, y no se hizo ninguna investigación sobre el enriquecimiento ilícito en la época de los militares. Se hicieron fortunas. Es cierto. Se hicieron fortunas con la obra pública. Por eso es que nosotros no podemos... Basadre lo decía claramente, el Estado botín. Nosotros hemos leído muchísimo a Basadre porque Basadre viene de Tacna y nadie puede discutir no solamente su valía intelectual, sino también su honestidad transparente, absolutamente, cómo ha trabajado por el país y nos ha dejado unos legados históricos que son incuestionables. En ese caso, el Estado botín no puede ser, el Estado no puede ser una fábrica de millonarios. Está bien, pues, tú te haces millonario trabajando. Nosotros no recusamos eso, pero que sea el esfuerzo, pues, de todo tu día. Pero ¿qué pasa? Entrar a la política, manejar desde la política, manejar los proyectos, manejar las obras, como la forma, como lo hemos visto. A mí no me van a engañar. El grupo Caviar, eso, tu amigo Álvarez Rodríguez, el Gorriti, todos están metidos en la mermelada, pero aparecen como santos. O sea, hay que vestirlos de santos ahora y hay que rendirle culto, señor. Oye, nosotros que le hemos levantado la voz, nos sacan en la red. Ahora lo que tanto les llama la atención, eso de la, ¿cómo se llama esto? De la bocada, ¿cómo se llama? Lo que ha salido de los fujimoristas. La botica. La botica. ¿Qué, señores? Y todos los días a nosotros nos sacan infinidad de cosas. ¿A quién habla? ¿Por qué? Porque hemos levantado una diferencia clara. Nosotros no nos vamos a alinear. Primero en primera instancia hemos sido un solo congresista quien levantó la voz. Ahora ya somos varios, ¿ah? Ojo, no te va a hacer nada raro que en los próximos meses seamos 10 o seamos 15 y vaya la tendencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que Antauro Humala o este Frente Patriótico que ustedes están formando va a tener su propia bancada? O sea, es muy probable que sea así. Es muy probable. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que no quiere saber. Usted es consciente, congresista, que lo que usted está diciendo está causando pánico en alguna gente en este momento, ¿no? Pero es que no es que cause pánico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguna gente va a decir, bueno, con todos los efectos el Perú ha crecido en los últimos años, se han mejorado los índices ¿no? En relación a la pobreza, ¿no? Y lo que hay que hacer es, digamos, ajustar aquello que está mal para que este crecimiento beneficie a la mayoría de los peruanos. En esa tarea estamos en el Frente Patriótico. Por eso es que primero vamos a anteponer el ser humano, el ser peruano. Nosotros desde una característica pensamos, más aún como tacneños, queremos muchísimo al país, queremos mucho al Perú y queremos pues brindarle lo mejor de nosotros. No se trata que el pueblo nos brinde todo lo que ellos tienen para nosotros beneficiarnos. La cuestión es una mirada inversa de lo que ha tenido una mirada hasta este momento el Perú. Pero te quiero llegar al tema este. Lo que hemos leído ayer es el manifiesto de Antauro Humala frente a los acontecimientos por el aniversario de Locumba, ¿no es cierto? De Locumba y después también de una remembranza acerca del Andahuaylazo. Pero yo quiero llegar a lo siguiente. El Frente Patriótico, uno de los pilares es el movimiento etnocacerista. Después de eso, nosotros estamos agrupando a diversas organizaciones, movimientos regionales de todo el Perú. El día de hoy estamos conversando con gente de Piura, por ejemplo. Hemos conversado con los de Cajamarca, con la gente de Puno también, con Tacna, Moquegua, Arequipa. Estamos en vías de conversar también con los señores en el Cusco, también hay, y así sucesivamente. O sea, hay representantes en todo el Perú que tienen la buena voluntad de mirar de otra manera. Y el Frente Patriótico va a estar compuesto por infinidad de organizaciones seguramente.
y de diferentes tendencias, pero agrupándose siempre bajo la Digamos, consigna de servicio al pueblo. Claro, del Perú. pero los principios, digamos, van a hacer esto: restituir la Constitución de 79, fusilar a los corruptos. Por ¿no el es cierto? momento, restituir la Constitución del 79. Por el momento. Renacionalizar lo extranjerizado, comenzando por todo lo chilenizado, dice. Estatización de los canales de televisión de señal Nosotros abierta. somos hoy día, es lógico. O sea, ¿qué van a hacer con América Televisión, con Panamericana, con Latina? Lo que ¿Qué hay que pasarían hacer- a manos de quién? Lo que hay que hacer simplemente, no, lo que hay que hacer es que tú puedes tener derecho a tener un medio de comunicación, pero no vas a tener todo un grupo que direccione las elecciones, que modifique todas las relaciones económicas eso y ya lo sociales y tuvimos, ¿no? políticas. Y eso ya lo tuvimos en la No. época de Velasco, ¿no? No, Están pero no estamos totalmente nosotros, controlados los medios de perdón, comunicación. No es de estar controlados. El problema es que no puedes monopolizar ni el Estado, ni tampoco por otro lado los empresarios. Si hay una monopolización de los medios de prensa, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo ahora en el Perú, que tenemos una versión absolutamente equivocada y errada de lo que significa desarrollo nacional. Hoy día, ¿de qué estamos hablando hoy día? ¿Estamos hablando de lo que hace Vizcarra? No. Ahora, ¿Estamos hablando de la política económica? No. Estamos hablando de los chismes baratos. Eso es hacer, la política es, ¿qué es la política? Y yo te he seguido bastantes veces, Nicolás, y ¿qué es la política? Es debate de ideas. Pero Sin yo embargo, tengo no estamos una debatiendo última pregunta. ideas. ¿Cómo van a resolver el problema de que Antauro Humala está sentenciado a 19 años de cárcel y recién lleva 14? No, mira, en febrero él debe salir de la cárcel con libertad condicional. Y el 2020... Por los beneficios penitenciarios. Por los beneficios penitenciarios, y el 2020 debe salir de manera definitiva. ¿Ya? Y es más, lógicamente hay todo un tinglado para tratar de recluirlo, de continuar en esta tarea. Pero es que esto lo están manejando, pues, lo manejan los grupos de poder desde el punto de vista O sea, económico. Antauro Humala va a ser candidato a la presidencia, eso es una... Perdón, es que todavía nosotros no podríamos, es muy probable que lo sea, pero por eso estamos en conformación del Frente Patriótico y ahí habrán varias líneas, tendencias, agrupaciones sociales, agrupaciones sindicales, etcétera, etcétera, de todo el país. Iremos a un proceso de elección interna y si es Antauro Humala, que lo sea, bienvenido sea. No tenemos ningún reparo en que lo sea, como también podría ser X o Y persona de Tumbes o de Piura o de Loreto, no como ahora se le quiere negar, o también podría ser de Lima, por supuesto. Pero el centralismo es totalmente asfixiante, donde se maneja absolutamente todo y no se quiere entrar a un proceso de descentralización, de regionalización efectiva del país, donde cada uno defienda sus recursos naturales. Pero yo quiero ir... Sí, tenemos que ir terminando, congresistas, sí. Bueno, simplemente terminamos imitándolos a todos en el Perú, a todos los peruanos de buena voluntad. Sé que hay millones de peruanos que están al margen de la corrupción de los 90 y de los corruptos del siglo XXI. Les duele. Y es grave, ¿sabes por qué? Mira, dicen que los blindan los fujimoristas, y es cierto, blindan, y no los han blindado Costa. Toledo lo ha blindado pues, sus ministros. ¿Cuántos ministros tiene Toledo en el Congreso? Creo que son 4 ministros. ¿Cuántos tiene PPK? De igual manera. Sí, míralo a Gino Costa. ¿Tú crees? Yo podré ser blanquiñoso, pero voy a salir a defender a lo más rancio de la política nacional, que ni siquiera entra a un debate de ideas. Simplemente, así como le dicen que el fujimorismo aplica rajatabla, los otros también te aplican, ya sabes cómo, la guillotina. Pero tarde o temprano esta cosa va a tener que cambiar definitivamente. Esto está... Nicolás. Usted sabe, congresista, que esto está de miedo para muchos, lo que usted acaba de decir, pero bueno, dejémoslo. Yo hoy día no he dejado hablar, de ahí vamos a discutir, ¿no? Si lo que... El que tiene miedo es el que ha delinquido. O sea, yo creo y estoy convencido de que el Perú necesita cambios. Exactamente. ¿no? Lo que me parece constitucional, altamente discutible que esos cambios sean los que ustedes proponen. Pero en fin, yo respeto el mira, derecho que ustedes bien, defiendan su todo punto eso en de materia vista. de discusión. El problema es que lo estamos poniendo sobre debate nacional, ¿no es cierto? Que eso ha estado ausente durante varias décadas, ahora estamos poniendo sobre el debate nacional, esto es lo que quiere, pero ojo, esto digo es el manifiesto de Antauro Humala. Terminemos Nosotros y no se van a quejar de que lo he dejado hablar extensamente, lo he dejado que diga usted sin prácticamente interrumpirlo No, muchas gracias, pero ni sigamos plantear este una debate. controversia, pero vamos a entrar a la controversia y tendríamos que entrar en la controversia, porque hay un asunto que sí creo que es trascendente. No puede ser que hayamos crecido como país en términos macroeconómicos y que no hayamos resuelto los grandes problemas del país a la vez. Y eso es una discusión que tenemos que enfrentar. Mira, Nicolás, ahora, que la de ustedes sea la solución,
discrepo. Correcto. Discrepo, 30 segundos amplio. simplemente para decirte. Es cierto, hemos crecido, pero hemos podido ser ya un país desarrollado. Lamentablemente, con este manejo que han tenido la CONFIEP, etcétera, etcétera, los grandes grupos de poder económico, no nos han permitido ser un país desarrollado, desgraciadamente. Terminamos por hoy día con el Muchas congresista gracias. Jorge Castro, que ahora ¿qué es? ¿Del Frente Patriótico? No, soy uno de los activistas del Frente Patriótico. Pero Antauro vuelvo a repetir, Lover, le no dice. es solo Antauro Humala, es infinidad de tendencias Me que dicen, existen. en las redes ya le están diciendo a Antauro Lover, pero no importa. ¿Ah? Nos vamos a... Muchas gracias por estar Muchas con gracias, nosotros. Nos Santi, vamos. gracias. Uy, esto va a...